Hola a todos, bienvenidos a una nueva jornada de las mil y una noches en Lecturas para Todos. El día de hoy proseguiremos con la lectura de la 53ª noche en esta aventura, que es la historia del rey Omar al-Neman y de sus dos hijos, Sharkan y Daul Makan. Una historia que, para los que no se hayan dado cuenta hasta el momento, no es una colección de cuentos, sino una novela en sí misma, y de la cual hablaremos acerca de su canonicidad, por decirlo de alguna manera, de su pertenencia o no al canon de las mil y una noches, además de que nos hace sospechar hasta el momento que ha sido una infiltración católica, porque hasta ahora todos los relatos tenían como protagonistas a los musulmanes y los ponían en sitiales de honor y en sitiales morales muy altos, bueno, al menos a la mayoría de ellos. Pero aquí tenemos un personaje que al inicio podríamos decir que nos caía de alguna manera bien y que ha cometido actos terribles que llevaron a la muerte de un personaje muy amable y muy amado, que era la reina Abrisas. Pero cuando llegó la 53ª noche, ella, Sherezada, dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Ardobios mandó llamar inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad, y colmó a los sabios de consideraciones y regalos y los recibió con gran generosidad. Después les confió las hermosas jóvenes, elegidas una por una, y le encargó que le diesen la educación musulmana más completa. Y los sabios y los poetas obedecieron e hicieron exactamente lo que el rey les había mandado. Eso en cuanto al rey Ardobios. Pero en cuanto el rey Omar al-Neman apenas regresó de la casa y al entrar en palacio, supo de la fuga de Abrisa y su desaparición, se afectó mucho y exclamó: ¿cómo es que una mujer puede salir de mi palacio sin que nadie se entere? Si el reino está tan bien guardado como mi palacio, es segura nuestra perdición. Otra vez que vaya de casa, me cuidaré de que se guarden bien mis puertas. Y mientras hablaba de tal modo, he aquí que Sharkan volvió de su expedición y se presentó ante su padre, que le enteró de la desaparición de Abrisa. Y Sharkan, desde aquel día, no pudo soportar la estancia en el palacio de su padre, tanto más cuanto que los niños Noscatú y Daul Makan eran objeto de los cuidados más asiduos del rey, y se entristeció más cada día, y de tal manera que el rey le dijo: oh hijo mío, ¿qué tienes? ¿Por qué tu cara amarillea y tu cuerpo enflaquece? Y Sharkan le dijo: oh padre mío, he aquí que por varias razones me es intolerable permanecer en este palacio. Te pediré pues como favor que me nombres gobernador de cualquier plaza fuerte entre las plazas fuertes, y allí me iré a enterrar para el resto de mis días. Después recitó una estrofa del maestro de los proverbios: el alejamiento es para mí más dulce que la estancia. Mis ojos no verán ni mis orejas oirán las cosas que me recuerdan la dulce amiga perdida. Y el rey Omar al-Neman, comprendiendo las causas del dolor de su hijo Sharkan, quiso consolarle y le dijo: oh hijo mío, que se cumpla tu anhelo. Y como el punto más importante de mi imperio es la ciudad de Damasco, he aquí que te nombro gobernador de Damasco a contar desde este momento. E inmediatamente mandó llamar a los escribas del palacio y a todos los grandes del reino, y en presencia suya nombró a Sharkan gobernador de la provincia de Damasco, y el decreto de su nombramiento fue escrito y promulgado en el acto, y enseguida se preparó todo lo necesario para la partida. Y Sharkan se despidió de su padre y de su madre y del visir Dandan, al cual hizo sus últimos encargos. Y después de haber aceptado los homenajes de los emires, visires y notables del reino, se puso a la cabeza de sus guardias y no dejó de viajar hasta que llegó a Damasco. Y los habitantes lo recibieron al son de pífanos y címbalos y trompetas y clarines, y adornaron en su honor la ciudad y la iluminaron, y fueron todos a su encuentro formando gran comitiva en dos filas bien alineadas, llevando unos a la derecha y otros llevando a la izquierda. Esto en cuanto a Sharkan. Pero en cuanto al rey Omar al-Neman, poco tiempo después de la partida de Sharkan para el gobierno de Damasco, recibió la visita de los sabios, a quienes había encomendado la educación de sus dos hijos, Noscatú y Daul Makan, y los sabios dijeron al rey: oh Señor nuestro, venimos a anunciarte que tus hijos han terminado sus estudios y saben perfectamente los preceptos de la sapiencia y de la cortesía, las bellas letras y la manera de portarse. Y al oírlo el rey Omar al-Neman sintió que la satisfacción y la alegría dilataban su pecho, e hizo magníficos presentes a los sabios, y vio efectivamente que sobre todo Daul Makan, ya de edad de 14 años, se hacía más agraciado y más hermoso cada vez,
y que se complacía en las prácticas religiosas y en las obras de piedad, y quería a los pobres, así como la compañía de hombres versados en la jurisprudencia y el Corán. Y todos los habitantes de Bagdad, hombres y mujeres, le querían en extremo y deseaban para él las bendiciones de Alá. Pero llegó un día que era el del paso por Bagdad de los peregrinos de Irak que se dirigen a la Meca para cumplir los deberes del Hajj anual y marchar después a Medina para visitar la tumba del profeta, sea con él la plegaria y la paz de Alá. Y cuando Daul Makán vio la santa comitiva se encendió su devoción y corrió en busca de su padre y le dijo: vengo en tu busca, oh padre mío, para que me dejes marchar con la peregrinación santa. Pero el rey Omar al-Nemán quiso disuadirle de ello y le dijo: todavía eres demasiado joven, oh hijo mío, pero el año que viene, si Alá quiere, iré en persona al Hajj y te llevaré conmigo. Pero a Daul Makán le pareció excesivo aquel aplazamiento y corrió en busca de su hermana Noshatú, que en aquel instante se disponía a rezar su oración. Dejó que terminara y después le dijo: oh Noshatú, me mata el deseo de ir al Hajj para visitar la tumba del profeta, sean con él la oración y la paz. Y he pedido permiso a nuestro padre, pero me lo ha negado. Y mi objeto ahora es proveerme de algún dinero y marcharme secretamente con la peregrinación, sobre todo sin avisar a nuestro padre. Entonces Noshatú, entusiasmada, exclamó: por Alá sobre ti, te ruego, oh hermano mío, que me lleves también y no me prives de visitar la tumba del profeta, sean con él la oración y la paz. Y él dijo: así sea. Ven a buscarme cuando caiga la noche y sobre todo cuida de no hablar de ello a nadie. Y a medianoche se levantó Noshatú, se vistió de hombre, disfrazándose con la ropa que le había dado su hermano, que era de su misma estatura y de su misma edad. Cogió algún dinero y se dirigió hacia la puerta del palacio. Allí le esperaba su hermano Daul Makán con 2 camellos, y ayudó a su hermana a montar en uno de ellos, obligando al animal a agacharse, y después subió él en el segundo camello. Y luego se levantaron los animales y echaron a andar, y los 2 hermanos pudieron unirse con los peregrinos y mezclarse con ellos, sin que nadie se enterase de su llegada, y toda la caravana de Irak salió de Bagdad emprendiendo el camino de la Meca. Y Alá había escrito su buena suerte, de modo que no tardaron en llegar sin ningún contratiempo a la Meca Santa. Y Daul Makán y Noshatú llegaron al límite de la alegría al verse en el monte Arafat y cumplir las obligaciones rituales. ¿Y cuál no fue su dicha al dar la vuelta a la Kaaba? Pero no pudieron contentarse con esta visita a la Meca y llevaron su devoción hasta el punto de marchar a Medina para venerar la tumba del profeta, sean con él la plegaria y la paz. Y cuando se disponía el regreso de la peregrinación a su tierra, Daul Makán dijo a Noshatú: oh hermana mía, deseo visitar la santa ciudad de Abraham, amigo de Alá, la que los judíos y los cristianos llaman Jerusalén. Y Noshatú dijo: y yo también lo quisiera, oh hermano mío. Entonces, después de ponerse de acuerdo sobre este punto, aprovecharon la salida de una pequeña caravana para dirigirse hacia la ciudad de Abraham. Y tras un viaje muy penoso, acabaron por llegar a Jerusalén, pero en el camino sufrieron accesos de calenturas y la joven Noshatú acabó por curarse a los pocos días, pero Daul Makán siguió enfermo y su estado se fue agravando, de modo que en Jerusalén tuvieron que alquilar una habitación en el Khan. Y Daul Makán se tendió en un rincón, vencido por la enfermedad, y la enfermedad empeoró de manera tan grave que Daul Makán acabó por perder del todo el conocimiento y entró en un periodo de delirio. Y la buena Noshatú no le dejaba un instante y estaba muy preocupada al verse sola en un país extranjero sin que nadie la ayudara. Y como la enfermedad proseguía y duraba bastante tiempo, Noshatú acabó por agotar sus últimos recursos y no le quedó un dracma en las manos. Entonces mandó al zoco a uno de los criados del Khan para que le vendiese uno de sus vestidos y le trajese algún dinero, y el criado así lo hizo. Y Noshatú siguió vendiendo todos los días algunos de sus efectos para cuidar a su hermano, y de este modo agotó por completo cuanto tenía, y los únicos bienes que le quedaban era la ropa vieja con que estaba vestida y la cera vieja que le servía de cama a ella y a su hermano. Y al verlo en tal indigencia, la pobre Noshatú lloró en silencio. Pero aquella misma noche, Daul Makán recobró el conocimiento por voluntad de Alá y se sintió algo mejor, y volviéndose a su hermana le dijo: Noshatú, he aquí que he recuperado las fuerzas y quisiera comerme unos pedacitos de carnero asado. Y Noshatú dijo: oh hermano mío, ¿cómo haremos para comprar carne? Porque no me atrevo a pedir limosna, pero no te apures, que mañana me pondré a servir en casa de algún rico y ganaré lo necesario. Lo único que siento es que tendré que dejarte solo todo el día, pero ¿qué le vamos a hacer? No hay fuerza y poder más que en Alá el Altísimo,
y él solo puede hacernos volver a nuestro país. Y dichas estas palabras, Nushatú prorrumpió en sollozos. Y al día siguiente se levantó al amanecer y se cubrió la cabeza con un viejo manto de piel de camello que les había dado un camellero, vecino suyo en el Khan, y besó a su hermano, le echó los brazos al cuello y llorando salió hecho un mar de lágrimas sin saber exactamente a dónde dirigirse. Daol Makán aguardó todo el día el regreso de su hermana, pero llegó la noche y Nushatú no había vuelto. Y la aguardó toda la noche sin pegar un ojo y Nushatú no volvió. Y al otro día y a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Entonces Daol Makán se vio presa de un temor muy grande al pensar en su hermana y su corazón empezó a temblar. Y como llevaba 2 días sin tomar ningún alimento, se arrastró penosamente hasta la puerta de la habitación y se puso a llamar al criado del Khan, que acabó por oírle, y Daol Makán le rogó que le ayudase a llegar hasta el zoco. Y el criado se lo echó al hombro, se lo llevó al zoco y lo dejó junto a una tienda medio derruida y se fue. Y todos los transeúntes y mercaderes del zoco se agruparon en derredor de él y al ver su estado de debilidad empezaron a lamentarse y a compadecerle, y Daol Makán, que no tenía ya fuerzas por hablar, les indicó por señas que estaba hambriento. Entonces hicieron una acuestación en su favor, pasando una bandeja entre los mercaderes del zoco y le compraron comida, y como la acuestación había producido 30 dracmas, se deliberó sobre lo que sería más conveniente en interés del enfermo, y un buen anciano del zoco dijo: lo mejor es alquilar un camello para transportar a Damasco a este pobre joven y llevarlo al hospital consagrado de los enfermos por la caridad del califa, porque aquí se morirá seguramente si se queda abandonado en la calle. Y a todo el mundo le pareció muy bien, pero como era ya de noche, se aplazó la cosa para el día siguiente. Y dejaron junto a Daol Makán, al alcance de su mano, un cántaro de agua y víveres. Y al cerrarse las puertas del zoco, todos se volvieron a sus casas, lamentando la suerte del pobre enfermo. Daol Makán pasó toda la noche sin poder pegar los ojos, preocupado por la suerte de su hermana Nushatú, y como estaba tan débil, apenas si pudo comer ni beber. Al otro día, las buenas gentes del zoco alquilaron un camello y le dijeron al conductor: oh camellero, vas a llevar en tu camello a este enfermo y lo transportarás hasta el hospital de Damasco, en donde pondrá a curarse. Y el camellero respondió: sobre mi cabeza y sobre mis ojos, oh señores. Pero el malvado camellero pensó: ¿para qué he de transportar desde Jerusalén a Damasco a un hombre que está próximo a morir? Después hizo agacharse a su camello y colocó en él al enfermo, y cubierto de bendiciones por la gente del zoco, habló a su camello, tiró del ronzal y el camello se levantó y se puso en camino. Pero apenas había atravesado algunas calles, el camellero se detuvo y, como había llegado frente a la puerta de un camán, cogió al pobre enfermo que se había desvanecido, lo dejó sobre un montón de leña que había para calentar el baño y se fue a toda prisa. Así es que al amanecer, cuando llegó el encargado del hamán para calentar el baño, se encontró con aquel cuerpo que estaba tendido y como exánime y dijo para sí: ¿quién habrá dejado aquí este cadáver en vez de enterrarlo? Y se disponía a empujar el cadáver lejos de la puerta cuando Daol Makán hizo un movimiento. Y el encargado exclamó: no es un muerto, sino algún aficionado del hashish que se ha caído esta noche sobre el montón de leña. ¡Oh, consumidor de hashish, márchate! Y al inclinarse para gritársele en la cara, vio que era un jovencillo sin asomo de bozo en las mejillas y de una gran distinción y belleza a pesar de su delgadez y de los estragos de la enfermedad, y sintiendo una gran piedad hacia él, exclamó: no hay fuerza ni poder más que en Alá. He aquí que acabo de juzgar temerariamente a un pobre joven extranjero y enfermo, cuando nuestro profeta, sea con él la plegaria y la paz de Alá, nos ha encargado que evitemos juicios temerarios y que seamos caritativos y hospitalarios con los extranjeros, singularmente con los extranjeros enfermos. Y sin vacilar un momento, se echó a cuestas el joven, volvió a su casa, entró en el aposento de su esposa y le dejó entre sus manos, encargándole que lo cuidase. Entonces aquella mujer tendió una alfombra en el suelo, puso encima de la alfombra una almohada limpia y acostó cuidadosamente al huésped enfermo, y fue a la cocina a encender la lumbre y calentó agua para lavarle las manos, los pies y la cara. Por su parte, el encargado del hamán fue al zoco para comprar perfumes de azúcar, un sorbete de azúcar y jarabe de rosa. Después sacó del arca una camisa muy limpia, perfumada con flores de jazmín, y se la puso. Y con estos cuidados notó Daol Makán que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como una brisa deliciosa. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo les espero para finalizar ya mañana estas jornadas de esta semana de las 1001 noches. Muchas gracias.